preceptores, mi nombre es Andrea López, soy licenciada en Psicología y una de las docentes a cargo del curso que ustedes actualmente están realizando. El módulo que me toca presentar es el número 2, que se denomina Encuadre Político y Pedagógico de la Escuela Secundaria. En este módulo reflexionaremos acerca de la normativa que orienta la acción de ustedes como preceptores dentro de lo que es el ámbito educativo frente a las complejas situaciones que nos ocurren día a día y que nuestros alumnos nos presentan en las épocas actuales. Dentro del eje 1, que corresponde a la normativa vigente que articula la forma de nuestro accionar dentro de las escuelas secundarias, lo que le ofrecemos es trabajar con dos documentos importantes. El primero de ellos es la Guía Federal de Orientaciones para Situaciones Complejas dentro del ámbito educativo, que se divide en dos documentos o cuadernillos. El número 1, que trabaja sobre lo que es la normativa legal que hace a la fundamentación de nuestro trabajo para la intervención en las situaciones complejas, y el número 2, que nos ofrece modelos de intervención, orientaciones más que modelos, de lo que pueden llegar a realizar los distintos actores escolares frente a las situaciones complejas que se presentan en el día a día. Otro de los documentos que estudiaremos y analizaremos en la clase número 2, en el eje 1, es el protocolo de intervención ante situaciones de maltrato infantil, abuso sexual y violencia de género en el ámbito educativo, elaborado por el Ministerio de Educación. El eje conceptual número 2 se denomina Recuperando el Saber Hacer. Quienes más tiempo comparten con los estudiantes son ustedes, los preceptores. Quienes más se ven involucrados en las situaciones complejas que día a día presentan los alumnos también son ustedes. Y queremos recordarles que dentro de lo que es el ejercicio de su profesión, no deben olvidar que ustedes cuentan con herramientas desde las más sencillas hasta las más complejas, como son las que les presentan la guía y el protocolo, que ustedes pueden aplicar en este tipo de situaciones que los estudiantes les manifiestan. Dentro del eje 3 encontraríamos los aportes para intervenir en lo que son las situaciones complejas dentro del ámbito educativo. Allí les pedimos también recordar constantemente todas las intervenciones que ustedes realizan en el día a día, repensarlas, resignificarlas, acercarnos a los estudiantes desde el lugar de la autoridad pedagógica democrática, desde el lugar de un adulto responsable. No tenemos que olvidar que nosotros tenemos el saber en nuestras manos y tenemos que utilizarlo desde el lugar de adultos, acompañar, apoyar a los alumnos, a las familias, a los directivos. Los documentos que utilizamos para la intervención son meras guías que nos sirven institucionalmente para trabajarlo, para hablarlo, para dialogarlo y de esa forma llegar a soluciones en estas situaciones complejas que se nos presentan dentro de la escuela. En la clase 2, retomando un poquito conceptos que ya se han trabajado y se han abordado en el desarrollo de la clase 1 acerca de las funciones del preceptor, recordamos que tradicionalmente el preceptor se le atribuía la función del orden, del sostenimiento de la disciplina, del mantenimiento y el cuidado de los estudiantes. Hoy vemos que se ha ido cambiando y se ha ido modificando esta función del preceptor, en donde ha ido acompañando a los cambios en la escuela secundaria en nuestro país y han surgido nuevas problemáticas y nuevos acontecimientos que hacen hoy al sostenimiento de la función en su rol. Podemos hablar entonces de aspectos que queremos a través de esta segunda clase hacerlos visibles y que refieren a aquellas problemáticas o situaciones que los estudiantes les comunican, les expresan mediante el vínculo que se va estableciendo, el lazo que se va sosteniendo con los estudiantes a lo largo de la jornada diaria. Teniendo en cuenta que el preceptor es aquel que comparte mayor tiempo con los estudiantes, comparten el mismo espacio, y eso también genera el ir fortaleciendo el vínculo que se va creando con los estudiantes. Entonces muchas veces el preceptor es aquel que es el primero en enterarse
si hay una situación de conflicto entre pares o con algún adulto, con un docente, si hay un malestar, si hay una situación de vulneración de derechos o hay un estudiante que está en un posible riesgo. Ante esas situaciones el preceptor, ¿sí? No recordamos que teníamos esas tareas o esas funciones burocráticas, hoy vemos que tiene que dar respuesta también, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace a su rol el sostener, el acompañar y el mantener la atención en ese sostenimiento de trayectorias escolares, brindar las condiciones para que los estudiantes continúen en su escolaridad. Ver al estudiante como un sujeto de derecho, eso implica poder brindar respuestas que comúnmente y diariamente la hacen desde el sentido común, intuitivamente, desde artesanalmente, podríamos decir, las respuestas que van teniendo frente a esos acontecimientos. Nosotros queríamos en esta clase hacer visibles justamente, como les decíamos, estas situaciones y brindarles aquellos documentos como ya se lo han presentado la Guía Federal de Orientaciones y el Protocolo de Intervención ante Situaciones Complejas, en las que en estos documentos les van indicando algunos lineamientos, ¿sí? Algunas orientaciones que deben ser leídas en cada contexto. ¿Sí? Estos son sugerencias de modos de hacer que resguardan y que cuidan al estudiante como un sujeto de derecho, ¿sí? A los adolescentes, a los niños, niñas y adolescentes, como un sujeto de derecho, pero también que cuidan en tu desempeño como preceptor. ¿Por qué? Porque como un agente del Estado, sí estás obligado a informar de las situaciones, por ejemplo, de vulneración de derechos de un niño o niña, ¿sí? O adolescente. Estas normativas nos brindan pasos, orientaciones, en general como para ser leída y contextualizada, ¿sí? Son modos de hacer con orientaciones puntuales, por ejemplo, ante la intervención en situaciones que vulneran los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes. También tenemos algunas orientaciones que hacen hacia los problemas de convivencia diaria, ¿sí? Cuando se presentan entre pares o con algún adulto, o a veces entre adultos, entre la familia que se presenta a la escuela con un conflicto con algún docente. Entonces poder ir revisando esos modos de intervenir que hacen al rol y a la tarea diaria.